empezado con este curso, fundamentalmente hemos tratado todo lo que sería el tema de nuestro Señor Jesús en los Nuevos Testamentos. Pero antes de comenzar, me gustaría orar para dar comienzo a esta clase, que es la quinta de la cual nosotros estamos llevando. Padre amado, Señor mío y Dios mío, hoy ponemos delante tuyo, Señor, este estudio, el cual tú nos diste la posibilidad de poder predicar tu palabra a toda hora y en todo momento. Señor, haciendo discípulos como los hizo Jesús, para que en esta hora se multiplique tu palabra, yendo de norte a sur y de este a oeste, para que todos podamos hablar el mismo idioma y poder tener la posibilidad de ser salvos en el nombre bendito de Jesús. Padre, envía tu Santo Espíritu para que llegue a nuestras vidas y podamos hablar de este tema y que tu Santo Espíritu nos redarguya de toda situación equívoca de la que vayamos o podamos dar. Padre, bendícenos y guárdanos en el hueco de tu mano, te lo pido en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hemos venido hablando en los evangelios. En la primera etapa hablamos de todo lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hemos dado las características de cada uno de ellos. En los libros, lo que serían todos los libros que tenemos arrancando en el Nuevo Testamento, y sobre todo, cuáles de ellos eran apóstoles y cuáles no, que no habían hecho los libros. También en la segunda, pudimos hablar de lo que es el bautismo de Jesucristo, en el cual daba inicio a lo que era su ministerio. Y la voz del Padre, en cual dijo que este es el que tengo complacencia, daba el trabajo de la Santa Trinidad, Padre hablando, el Espíritu Santo en paloma llegando y el Señor bautizándose, que es lo que hacía sonar que estaba el tres en uno y uno en los tres. También hablamos en ese capítulo del Sermón del Monte, maravilloso, bárbaro y estupendo Sermón del Monje que nos daba todas las características. En el tercero hablamos de las curaciones de Jesús, demostrando cómo estaba puestos sus poderes en esta situación. Y en la última que estuvimos hablando anteriormente fue de la fe, que la fe nos da la seguridad, el equilibrio y sobre todo el beneficio de lo que Dios nos prometió en cada uno de los momentos. Y aclaramos que hay dos fe, la fe verdadera, real y la fe fingida, que es la que sale de la boca para afuera y no da hacia lo demás lo que significa realmente la fe. Pero hoy vamos a seguir, como está el cartel aquí arriba, lo que es específicamente la elección y la misión de los 12 y el envío de los 70. Esta etapa ya la vamos a culminar dando por trabajo lo que va a venir, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y sobre todo vamos a continuar después con el libro de los Hechos, del libro redactado por Saulo de Tarso, o Paulo, en cual redacta, resume y agrega historia, más todos los libros paulinos que vamos a ir tocando del Nuevo Testamento. Así que hoy le vamos a dar comienzo a lo que es la elección y la misión de los 12 apóstoles. Y también todos aquellos que están conectados y quieren una réplica, lo que sería lo hablado, lo conversado, nosotros lo estamos haciendo en un sistema muy simple, que es el Word. Además del PowerPoint, lo hacemos la lectura en Word. Quiere decir que se lo pueden transmitir por WhatsApp
enviar por WhatsApp sin ningún problema y lo pueden ir leyendo, bajando, copiando o imprimiéndolo. Así que todo aquel que esté dentro de lo que sería Mar del Plata o fuera de la zona o fuera de la provincia o también fuera del país que lo está viendo, pero quisiera tener todos estos datos que hemos hablado de los evangelios, del bautismo, de la curación de Jesús, de la fe que hemos tenido hasta ahora, pueden enviarnos un mensaje y pedirlo. Tanto el pastor como yo le podemos enviar directamente cada uno de esos capítulos. Igual de todos modos, voy a enviarles un teléfono, es el 223 55 20 414. ¿Para qué? Para que me envíen un mensaje y si lo quieren directamente se los puedo enviar. Así que vamos a dar comienzo a lo que sería ahora la elección y misión de los 12 apóstoles. Ahora los 12 apóstoles fueron dados por Jesús. Fue algo crucial en el Nuevo Testamento. El nombre de los 12 tenemos a Simón Pedro, Andrés, Santiago, el hijo de Zebedeo. Le decían Boanerges, porque traducido es hijos de truenos. Juan, hijo de Zebedeo, también es Boanerges porque son hermanos. Felipe, Bartolomé, que también le decían Natanael, que es hijo de Ptolomeo. También está Tomás, el incrédulo, lo recuerdan bien. Si no toco, no creo. Mateo el publicano, que era el recaudador, pero decían que era hijo de Alfeo. Y Santiago el menor, ese sí es determinado como el hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien fue reemplazado por Matías. La misión de los 12 apóstoles. Él eligió a estos hombres con un propósito específico. Su misión principal, así como se describe en lo que es el Evangelio, es así. Ellos tenían que estar con Jesús y fueron llamados a ser compañeros cercanos de Jesús, aprendiendo lo que era toda la doctrina y a su vez presenciando lo que eran los milagros de Jesús. Tenían que ir predicando el Evangelio y Jesús los envió a proclamar el reino de Dios y llamar a las personas al arrepentimiento. Tener autoridad para sanarlo, para sanar, expulsar demonios, para sanar enfermedades, expulsar demonios, sanar enfermedades y sobre todo anunciar que ha llegado el reino. O sea, en resumen, la elección de los 12 apóstoles es para que fueran testigos directos de la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, para que después fueran enviados para extender el mensaje de su obra con poder y con autoridad. O sea, en esencia, la elección de los 12 fue un acto de designación divina para establecer un grupo central de personas que serían tanto los aprendices directos de Jesús como los futuros líderes y propagadores de lo que sería el mensaje de Jesús al mundo. Y su misión inicial fue una extensión del ministerio terrenal de Jesús, preparándolos para la tarea aún mayor que les esperaba. Una tarea mayor para que le pudieran dar instrucciones, sobre todo le daba instrucciones que decía, no vayan a los paganos, no entren al pueblo de Samaria. Mateo
10:15, que si por ahí lo tenemos a mano, lo podríamos leer, que sería Mateo 10:15. A ver, Mateo 10:15. He aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiere decir que ya sabía que lo iba a mandar a hacer un trabajo bastante difícil. Voy a buscar los lentes que me olvidé, un segundito. Sí, ya estoy. Así que estaba marcado que los iba a enviar como ovejas en medio de los lobos y que tenían que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Quiere decir que ya ahí comenzaba el trabajo que iban a tener los apóstoles. Bien, el trabajo era trabajar todo en Israel, pero tenía que proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Y como les dije, les daba poder para poder trabajar con los enfermos, limpiar leprosos, sacar demonios. Y añadiendo, en esa parte, Jesús les decía que tenían que dar gratis lo que habían recibido gratis. Y les indicaba que no se preocupen por las provisiones materiales como oro, plata, voz, calzado, bastón, porque él decía que el obrero es digno de su alimento. Y que a su vez, si iban a entrar a una casa, debían saludarla con paz. Y si la casa es digna, la paz iba a permanecer en esa casa. Y si no, la paz no iba a ser para ellos. Pero finalmente Jesús les dice, si alguien no lo recibe y no lo escucha, ellos y sus palabras debían salir de esa casa, de esa ciudad y sacudir el polvo de sus sandalias. Les advierte que en el día del juicio final iba a ser más tolerante para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no los había atendido. En resumen, Jesús envía a sus apóstoles a predicar el reino de Israel, dándole poder para realizar milagros y proveyéndoles instrucciones sobre cómo viajar, cómo relacionarse para aquellos que no lo reciban o para aquellos que lo rechazan. Vamos a hablar sobre parábolas. Él lo hacía por varias razones importantes, las parábolas. Para hacer más comprensibles, más accesibles las enseñanzas que eran complejas, y las parábolas eran historias sencillas y cotidianas. Y se utilizaba para elementos familiares, se utilizaban elementos familiares como sembrar, cosechar, pastorear, pastores. Y con eso se tenía un mejor conocimiento. Para mostrar situaciones más profundas, así situaciones que podían hacer que otras personas podían entenderlo, aquellos que entendían con poca inteligencia o los que no estaban muy despiertos. 2, para despertar la reflexión y la curiosidad. Las parábolas no siempre eran evidentes en su significado. A menudo se requería que el oyente pensara y reflexionara
para entender las lecciones que Jesús quería transmitir. Y esto invitaba a una participación más activa y activa del oyente en el proceso de aprendizaje. 3. Para hacer las enseñanzas más memorables. Se revelaba a aquellos que tenían el corazón dispuestos y a aquellos que no lo estaban, porque Jesús le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas que nosotros entendemos y otros no entienden? Creo que está en Mateo 13, 17. Si lo puede leer alguien, si no lo leo yo. Mateo 12, 13, acá está, 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis, y no vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. No, me parece que no era ese versículo. Mateo 13, 10 al 17, ahora sí. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumpla en ellos lo que dijo el profeta Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y cerrando sus ojos, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierta, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Amén. Estaba bien claro que Jesús le explicaba todo el tema de las parábolas. Y también puede ser en Lucas 8, del 9 al 10, pero no lo vamos a leer pues ya leímos la primera parte. Le dijo que a los discípulos se les había dado el conocimiento de los misterios del reino de los cielos, pero a otros no. Las parábolas, en su naturaleza velada, permitían que aquellos con un corazón abierto y deseosos de entender pudieran hacerlo, mientras que aquellos que eran indiferentes o se oponían a su mensaje podían oír sin entender o sin comprender. Para hacer las enseñanzas más memorables, como les dije, las historias son generalmente más fáciles de recordar que los discípulos podían entender. Las imágenes vívidas y las relativas ayudaban a que las enseñanzas de Jesús sean grabadas más fácilmente en las mentes de sus oyentes. En resumen, Jesús usaba las parábolas como una herramienta pedagógica eficaz para poder comunicar verdades espirituales
de maneras más accesibles para estimular la reflexión, para discernir la disposición del corazón de cada una de las personas y hacer que sus enseñanzas sean más perdurables. Ahora tenemos Lucas 10, del 1 al 24. Lucas 10. Lucas 10. Así, ya llegamos. Lucas 10. Lucas 10, del 1 al 24. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar al que iban a ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y no se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, sacudidlo contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerante el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén, amén. Así que lo que vamos a tratar acá es un tema muy importante. Es evangelización. Hay fechas, hay trabajos. Jesús estuvo casi 3 años con sus apóstoles trabajando y llega el momento en que los tiene que enviar. Por supuesto, ya no son 12, ya envía a 70, de 2 en 2, en grupos, 35 grupos, trabajando en evangelización. Quiere decir que ya empieza el trabajo que cada uno de nosotros ya debería estar haciendo. Así que vamos a hablar sobre los 70. Jesús elige a 70 discípulos y los envía a predicar. En el año 32, que ya casi está llegando a su fin, y ya hacía unos 3 años que Jesús se había bautizado, él y sus discípulos venían de celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y es posible que todavía hayan estado ahí, cerca. Jesús pasa la mayor parte de los 6 meses de su ministerio en las regiones de Judea y Penea. Y esta última, que es Penea, está del otro lado del río Jordán. Pero en estas zonas también tiene que predicar. Por eso se envían a ese grupo. Y hace un tiempo, después de las Pascuas del año 30, Jesús se quedó mucho tiempo predicando en Judea y después atravesó hacia Samaria. Más tarde, alrededor de las Pascuas, en el año 31,
los judíos de Jerusalén trataron de matarlo, que esto ya lo habíamos leído. Pero después de eso, Jesús pasó 1 año y medio predicando todo en Galilea, al norte de Galilea. Y durante todo ese tiempo, muchos hicieron seguidores, así que por eso fueron multiplicando. Y estando en Galilea, capacitó a sus apóstoles y luego les dio la siguiente tarea o la siguiente instrucción. Mateo 10, del 5 al 7. Mateo 10, del 5 al 7. Y dice así: A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Y ya empezaba lo que era el ministerio de evangelización, con directivas claras. Vayan predicando el reino de los cielos, que se ha acercado. Es importantísimo. Ahora él organiza una campaña de predicación en Judea. Y para empezar, Jesús elige a 70 discípulos y los envía de 2 en 2. Así que hay 35 equipos trabajando, 35 equipos trabajando en la zona, donde realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores poca. Y eso está en Lucas 10:2. Lucas 10:2 está esta frase, si no mal recuerdo. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 10:2. Lucas 10:2. Bien. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Amén. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Y les pidió que vayan delante de él a los lugares que pensaban ir. Los 70 discípulos deben curar enfermos, difundir el mensaje que Jesús ha estado proclamando. Jesús no les dice que vayan a enseñar a las sinagogas, no, más bien les dice que vayan a predicar por las casas y les manda: en cualquier casa que entren, primero digan hay paz, o que esta casa tenga paz. Y si hay ahí adentro hay un amigo de la paz, que la paz que desea se quede ahí con él. Ahora, ¿qué mensaje deben llevar estos discípulos? Que el reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas. Y estas instrucciones de Jesús se aparece mucho a lo que le da a los apóstoles, donde 1 año antes los había enviado a ir a predicar. Jesús les explica que no todo el mundo los va a recibir bien, pero con sus esfuerzos prepararán el terreno para que cuando Jesús, poco después, quieran conocerlo y aprender de lo que Él diga. Los 35 equipos de evangelizadores del reino no tardan mucho en volver cuando salen a predicar. Y cuando lo hacen, le dicen muy contentos a Jesús: Señor, hasta los demonios se sujetan a nosotros cuando usamos tu nombre. Y sin duda Jesús le emociona muchísimo esta parte de escuchar esa buena noticia, pero les dice: veo a Satanás caído como un rayo del cielo. Le he dado autoridad para
pisotear o pisar escorpiones y hollar serpientes. Lucas 10, del 17 al 19. Si lo tenemos, a ver, Lucas 10. Y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén, amén. Ya les había dado esas indicaciones, y con eso le estaba asegurando a sus seguidores que podrán superar toda situación peligrosa que van en teoría que podrían, por así decirlo, en teoría de pisar escorpiones, hollar serpientes, y además le da la autoridad y la seguridad que en el futuro Satanás caerá del cielo. Jesús ayuda a los 70 discípulos a ver lo que es importante de verdad a largo plazo, al decirles: no se alegren porque los espíritus quedan sometidos a ustedes. Más bien, alégrense porque sus nombres han sido escritos en los cielos. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Pero no regocijéis de los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que De vuestros nombres están escritos. en los cielos. Amén. O sea, no había que caer en la vanidad. Pero Jesús está muy feliz al Padre, adelante de todos, por usar a estos humildes siervos a hacer la obra. Dirigiéndose a los discípulos diciéndole, en Lucas 10, 23, 24. Lucas 10, 23, 24. correcto. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados Los ojos que ven lo que vosotros veis. porque os digo que muchos profetas y reyes desearán ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Amén. Felices los ojos que ven lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes están viendo, pero no lo pudieron ver. Y oír todas las cosas que ustedes están escuchando, pero no la pudieron escuchar. Con esto, daba una determinación en cuanto a cómo debíamos evangelizar nosotros todo este trabajo que nos fue encomendado. Y ojo, que no es una decisión nuestra que si voy, no voy, es un mandato. Porque Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. No es que yo a ver si me ven mis amigos, mis amistades, no. Soy discípulo de Cristo y quiero tener el corazón de Cristo y la mente de Cristo. Tengo que ir y predicar el evangelio. Y en todas las cosas, Dios nos va a ayudar. Y no solo en eso, sino la fe, como hablábamos anteriormente, si no es fingida y es real, Él nos dio el poder de pisar escorpiones, hollar serpientes y declarar todas las verdades que Él nos dio. Caerá en 5.000 y 10.000 y no me tocarán armas forjadas, no prevalecerá contra mí. Y todas las demás cosas que nos enseñó que vamos a seguir trabajando. Bueno, esto cerramos aquí el capítulo y la próxima será, como ya le dije, muerte y resurrección de Jesucristo. Y después de allí nos iremos al libro de Hechos de los Apóstoles,
que ya es mucho más extenso, pero mucho más rico en historias. Y les vuelvo a recalcar, aquellos que quieran tener una copia de todo lo que hemos estado hablando, solo lo tienen que pedir al Ministerio MAP o por esta vía, Anselmo Figueroa, o al teléfono 223-5520-414. Mis hermanos, vamos a cerrar con una oración y nos despedimos hasta la próxima clase. Padre, te doy gracias porque nos has dado esta sabiduría que tú prometiste darnos en abundancia para todo aquel que se lo pida. No hay ignorante que no pueda visitar el reino, porque tú le has dado todas las posibilidades para estudiar y aprender. Señor, sé que tú estás en medio de nosotros y que envías ángeles acerca de nosotros. Padre, acompáñanos, Señor, de regreso a casa. Danos la fuerza y la fortaleza. Bendice, Señor, a los pastores principales de España, al pastor y a la pastora de Mar del Plata, y bendice a cada uno de los miembros de la congregación. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos brindas. Y bendice nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.